¿Cómo están, cinéfilos? Bienvenidos una vez más a este nuestro club de cine. Hoy tenemos una película que a mí en lo particular me fascina, me acompaña aquí el doctor Carlos Andrés Mendiola, quien saludo con muchísimo gusto. Por primera vez me toca estar en este club de cine contigo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Sebastián Guerra, qué gusto compartir contigo esta sesión. La verdad es que encantado de venir a platicar del sonido del metal. Es también una de mis películas favoritas. Creo que tenemos muchísimo que hablar de ella. Es de esas películas que, al menos en mi experiencia, te cambia la forma de ver el mundo o de escucharlo quizás, o de ambas, ¿no? De cómo experimentamos todo este panorama, ¿no? Que me parece algo fantástico que puede hacer una película, ¿no? Dejarnos una mirada distinta. Sí, y como bien decías, no solo una mirada distinta, sino también una escucha distinta. Porque bueno, esta película trata completamente sobre, el título de la película lo dice, el sonido, y la película es sobre sonido. You sound great. Yeah, right. What? You telling me you weren't feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, No. let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. You have to understand, your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. I found a place. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to this. Not this. I need you to wait for me, okay? You're it for me, Lou. You're my heart. You're it for me, okay? You gotta wait for me. Trying to save my life. Ruben, the world does keep moving. It can be a damn cruel place. But those moments of stillness, when this crappy, mundane world suddenly becomes radiant and magnificent, all the fear is gone. That place will never abandon you. El sonido de la película es impresionante. De hecho, estuvieron por ahí varios mexicanos trabajando en el diseño sonoro de esta película. Por ahí puedo mencionar el nombre de Jaime Bash y de Carlos Cortés, que son varios de los mexicanos que se llevaron el premio Oscar al mejor sonido por esta película. Un orgullo que unos mexicanos hayan podido llevarse este reconocimiento y bueno, qué mejor que con una película de este tipo, ¿no? Y que además, curiosamente, pues el sonido es uno de los temas que mucho se le critica al cine mexicano. Y bueno, pues aquí mostrando precisamente que se puede hacer y que se sabe hacer buen diseño sonoro por parte de mexicanos y que es un elemento clave para esta película. Pero bueno, vayamos entrando en materia, platiquemos un poco de qué trata esta película. Para que quien no la haya visto, por cierto, les podemos comentar que está disponible en Amazon, ahí la encuentran. Y bueno, ¿tú quieres platicar un poco de qué trata? Sí, en términos muy generales, el sonido del metal es la historia de Ruben Stone, un baterista de género de metal, que empieza a desarrollar sordera. Y bueno, es su historia de
cómo lidia con con esta nueva vida que tiene al ya no poder escuchar y bueno, su vida estaba basada prácticamente todo en esto, se dedicaba a la música y pues tiene que irse de ahí y es como su vida cambia. Exacto, sí, exacto. Eso vemos los primeros minutos, ¿no? Lo vemos en un concierto, de hecho entramos de esa manera, con mucho, mucho metal, viéndolo a él como artista y rápidamente, a través de primero con algunas sutilezas, que creo que eso también es importante mencionarlo, y ahorita iremos comentando un poco más sobre el diseño sonoro, pero esta película tiene la capacidad de irnos cambiando el punto de escucha. Eso quiere decir que vamos a escuchar algunas veces como escucha Rubén, ¿no? Y entonces vamos a irlo viendo desde estas primeras reacciones en las cuales pues se da cuenta que hay por ahí un problemita en su oído, ¿no? Que ya no escucha tan bien o que escucha y se tarda un poco más el sonido hasta que de repente ya no escucha nada. Y pues está enfrentado a esta situación, porque además pues es una cuestión terrible, imagínate, digo, creo que para cualquiera, pero además si eres un músico y es tu herramienta también tu oído, pues de repente te ves enfrentado a la posibilidad de perderlo y a otra serie de cuestiones que pues harán que el personaje se tenga que reinventar, ¿no? No, sí, sobre todo también vemos cómo afecta a sus relaciones interpersonales, porque sí, desde el principio vemos que tiene una relación sentimental con con la vocalista de su grupo y pues obviamente al llegar este problema, pues también le afecta de manera directa a ella a pesar de que ella escucha como siempre ha escuchado. Completamente de acuerdo. Además, fíjate que qué bueno que tocas la relación y creo que podemos empezar a construir un poco desde ahí, porque em, nos presentan a este personaje tocando, es un personaje pues muy, ¿cómo llamarlo? Tiene una imagen fuerte, ¿no? Lo interpreta Riz Ahmed, quien fue nominado al Oscar, por cierto, y bueno, aparece con este pelo teñido de amarillo, tiene varios tatuajes, entonces se ve así como medio rudo, No, como pero medio... tatuajes fuertes además. Tatuajes fuertes, Tiene sí, uno ahí en sí. el pecho que dice please kill me, cosas así, o Y sea, uno en una mano, ¿no? Entonces se ve que es un personaje, pues, heavy, ¿no? Que ha vivido cosas bastante, bastante intensas, pero además es muy curioso porque la mañana siguiente la película hace muy bien esta labor en que generemos empatía con él y te acordarás que se despierta pues parece que es más o menos temprano y hace una serie de cosas para cuidar a su novia, ¿no? Que además le prepara el desayuno, él le es un hace jugo verde. un jugo verde, pero además que le dice, pues sabe muy feo, pero nos va a hacer bien, ¿no? Como es esta cuestión de el cuidado hacia la otra persona, que también es como uno de los elementos que va a ir guiando la película, porque nos vamos a dar cuenta que ella lo salvó a él y él lo salvó a ella, ¿no? Porque Sí. estos personajes, vamos a procurar no hacer muchos spoilers, si hacemos algunos pues nos disculparán, pero esperemos que estos spoilers les ayuden a disfrutar también la película. Y ahora sí ya me voy al spoiler, que tiene que ver con justo este personaje tuvo una adicción y la dejó y ha A raíz de podido esta relación. a raíz de esta relación, ¿no? Que No, y son también al 4 años. revés, ella, Luz se llama la novia. Ella venía de una serie de conductas suicidas y de depresión, y que a raíz de esta relación con Ruben empieza a salir adelante. Y por Exacto. eso en algún punto dicen que se salvaron mutuamente. Exacto, exacto. Entonces, y hay como esta, la película, entre otros temas, también trata un poco como de esta probable codependencia entre algunas cuestiones, no nada más a sustancias, sino también a personas, y cómo la codependencia no nada más tiene que ser negativa, sino tiene que ver con esta cuestión de depender de alguien más en términos generales, ¿no? Y esto que le sucede a Rubén, pues justamente lo enfrenta porque lo va a dejar solo, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes valores de la película, porque no somos tan conscientes en el día a día de cómo escuchamos y de qué escuchamos y de cuánto dependemos de lo que escuchamos, ¿no? Obviamente él, al ser un músico, pues es más sensible a esta cuestión,
pero nosotros podemos ir experimentando eh, cómo le va cambiando la perspectiva, ¿no? De repente un día amanece y ya no escucha nada. Sí, no, creo que le quedaba todavía un poquito de audición y es cuando se va a hacer el examen y le dicen, es que no oyes casi nada y tienes que reducir los sonidos fuertes. Corte siguiente, está tocando la batería más fuerte que nunca, entonces, Sí, le dicen que tiene un 24 y un 28%, si recuerdo bien, ajá. en sus oídos. Y pues es que es un duelo, ¿no? Pensaba yo también en esto. eh, Todo el camino del personaje justamente lo está enfrentando a esta cuestión de perder algo, que en este caso es el oído. Y no nada más perder algo, que ya llegaremos ahí, pero parte de lo que me gusta mucho de esta película es que tiene esta capacidad de hacernos ver las cosas de una manera diferente y eso es algo que le pasa a él, ¿no? En algún momento, y quizás aquí ya me estoy saltando algunas cuestiones, pero bueno, vamos a llegar ahí, no me voy a adelantar tanto, pero te acordarás que, bueno, va este diagnóstico, le dan tratamiento, le piden que se cuide, le dan soluciones, él está tratando de, y creo que todos lo haríamos, como en este pensamiento de, esto se arregla, denme una medicina, eh, háganme una operación y yo voy a poder escuchar de nuevo como siempre lo he hecho, ¿no? Y de repente le dicen, pues es que no, sea, hay cosas que se pierden y ya no las vamos a recuperar, aunque aún así le dan ciertas alternativas de una operación y este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo siento que la película juega mucho con esto que siempre está queriendo de hacer este Ruben, de arreglar cosas, porque cuando llega, creo que no hemos hablado mucho de esto, pero en cierto punto llega una comunidad con personas, como él, con personas sordas, y ahí le dicen que no hay nada que arreglar, que lo que tienen que cuidar y lo que tienen que curar no son los oídos, sino es la cabeza. Y Exacto. sobre eso va a tratar muchísimo la película. You should understand that this is a deaf community. Not just my program, but we're part of a larger deaf community. And my program and the people in it, they benefit tremendously from that deaf community. We work with them and they work with us. But it's very important, if you want to be here, to understand that we're looking for a solution to this, not this. Sobre que, o sea, no es que Ruben deje de ser sordo, es que Ruben aprenda a hacerlo. Exacto, me encanta porque creo que has tocado ahí varias cosas súper importantes. De hecho, en esta comunidad donde están, va una comunidad de sordos como parte de su proceso, porque obviamente pues tiene que aprender a hablar con señas, tiene que pues aprender a interpretar el mundo de manera diferente y a desenvolverse bajo esta nueva realidad que tiene, que quizás sea transitoria, quizás no. Y como tú dices, hay dos cosas que me gustaría todavía elaborar un poco más en relación a ellas, porque les dan tareas, ¿no? En esta comunidad todo Sí, el mundo se tiene que ayudar sí tienen y sus trabajos. tienen sus trabajos, ¿no? Y entonces a ti te toca hacer la contabilidad, a ti te toca arreglar el jardín, y Rubén está tratando de, en este deseo de no estar tan en la pérdida, quiere ayudar a hacer otras cosas, ¿no? Y de repente le dicen, no, tu tarea es aprender a ser sordo. Sí. No, y hasta hay un punto en que se pone a arreglar el techo de Joe, que Joe es como el personaje que está a cargo del programa para ayudar a las personas que recientemente se acaban de quedar sordas y también está en los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque él también era adicto recuperándose. Pero que cuando se pone a arreglar el techo de Joe le dice, no arregles esto, no hay nada que arreglar, tú haz lo tuyo y déjame a mí ser yo. Exacto, que Joe es interpretado por Paul Raci, Que también estuvo nominado al mejor actor de reparto, ¿no? estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto, es su guía, ¿no? Le está enseñando a, pues, a ser sordo, a adaptarse a esta nueva realidad y eh,
la película le va dando como estos matices de podernos permitir experimentar este camino de Rubén, ¿no? Que creo que valdría mucho la pena. Hemos mencionado el diseño sonoro, pero elaborar un poco más a cómo sucede esto, ¿no? Y lo que la película hace es que nos van a ir cambiando la perspectiva sonora. En algunos momentos vamos a estar escuchando el sonido tal y como sucede en la escena o en el lugar, pero en otros momentos, a través de fades o de cambios de sonido, la verdad es que bastante sutiles, nos van bajando el sonido y nos van mandando a la manera en cómo es percibida la situación a través de Rubén, ¿no? Y entonces esto nos permite a nosotros también como espectadores confrontarnos a la situación, ¿no? A que de repente, pues va a la farmacia, pues esto todavía es al inicio, y ves a la gente hablar, ves que la gente está haciendo movimientos, pero no los puedes escuchar, ¿no? Y entonces no tienes esta capacidad o esta habilidad de tener un regreso y una interacción como estamos acostumbrados, que además es curioso porque nosotros ahorita mismo estamos platicando y probablemente alguien que nos escuche después también, es muy típico en el podcast, ¿no? Tú pones tu podcast y te pones a hacer otra cosa, no estás todo el tiempo ahí, ¿no? Y así experimentamos la vida en el día a día. Dependemos de esta correlación entre sentidos, que creo que también es algo de lo interesante de esta película, ¿no? Que no somos conscientes de esos detalles, de cómo Sí, lo damos por obvio, ¿no? lo damos por obvio, ¿no? Y la película tiene esta habilidad de irnos haciendo ver en distintos momentos, ¿no? Hay uno de las escenas que me encantan, que no sé cuál ha sido tu perspectiva, Sebas, pero vemos, por ejemplo, una cena. Y es súper interesante. Ya sé cuál. Es súper interesante, es uno de los grandes momentos de la película, porque tiene justo esta habilidad de hacernos ver como desde los dos puntos de vista o hacernos escuchar desde los dos puntos de vista, que además noten cómo usamos mucho la palabra ver para expresarnos, ¿no? Como si solamente cuando vemos nos cayera un 20, pero aquí también cuando escuchamos o no escuchamos nos cae un 20. Y en esta escena de la cena tenemos a los personajes y de repente los ves cenar sin sonido o cenar más bien sin diálogo, pero tienen sonido, ¿no? Y es como Y hay risas, o cuando golpean la mesa. exacto, vemos los movimientos y además las personas sordas para expresarse y comunicarse pues tienen que ser un poco más exageradas con sus movimientos y con otras cosas y dependen mucho de la vista, ¿no? De que las otras personas los estén viendo para que entiendan una expresión, el lenguaje de señas, les puedan leer los labios. Y entonces uno ve esta escena y si eres alguien ajeno a la escena, a lo mejor hasta lo puedes sentir un poco agresivo, ¿no? Sí, un poco sí. O sea, yo dije, híjole, yo me sentiría un poco intimidante porque de repente alguien golpea, un poco intimidado, perdón, alguien golpea la mesa, y dices, ah, caray, ¿qué está pasando, no? Y después te vas a la perspectiva sonora de ellos y dices, se la están pasando padrísimo. Es que justo está con dos escenas. La primera es cuando Rubén acaba de llegar a la comunidad y justo es ese momento incomodidad porque él está sentado, no entiende el lenguaje de señas todavía y solo ve a las personas haciendo muchos gestos y moverse porque ellos están platicando entre ellos, están teniendo una conversación. Y después regresamos a una escena ya cuando él ya se integró completamente a la comunidad y es cuando ya él también está hablando entre ellos y parece una cena familiar, o sea, yo pensé en mi familia en Navidad, cuando estamos todos en la mesa platicando entre todos, y lo relacioné mucho con esa escena, porque en la primera estaba así, él era completamente ajeno, Era ajeno trataba, y ya pero una vez forma que ya era parte. parte, Exacto. se ve completamente esa familiaridad, esa parte conocida, entonces esa parte a mí me pareció fantástica también. Que nos da como súper bien esta perspectiva, porque además en la segunda nos hacen tanto rápidamente y esa es parte de la magia de la película. A veces, si ustedes tienen oportunidad de verla, véanla y escúchenla con mucho cuidado, porque va y viene en estas cuestiones de qué escucha Rubén, cuándo ya no lo escucha, cómo lo escuchamos nosotros, cómo lo escucha ahora él, incluso en la parte final cuando tiene esta posibilidad de recuperar en cierta manera
el oído y ahora escucha de manera diferente y a lo mejor no es como él quisiera escuchar, ¿no? Entonces, la película va haciendo como todo este trabajo en términos de la su reinterpretación, o al menos para mí esta película tiene mucho que ver con cómo reinterpreta o redescubre el mundo ahora como sordo. Y bueno, algo de lo que ya lo hemos comentado, pero creo que no hemos profundizado mucho. Creo que uno de los principales temas de los que habla la película es de las adicciones. Y bueno, Ruben sabemos que es un adicto en recuperación, que lleva 4 años limpio. Y bueno, yo podía, ayer que la volví a ver la película, creo que es la tercera vez que la veo, me di cuenta que según los cigarros, porque siempre hay cigarros en la película. Y según los cigarros podemos ver el estado de ánimo de Ruben. Cuando está fumando es que no está bien. Cuando no está fumando está bastante contento. Y hay justo una escena en la que se empieza a integrar a la comunidad, que saca su cigarro, lo prende, se lo acerca a la boca, pero no lo toca. Nada más se lo acerca y no se lo fuma. Y después de eso ya empieza a integrarse completamente a la comunidad. Y cuando se va, hasta ponen una imagen de un cenicero con todas las colillas ahí puestas. Entonces a mí me llama mucho la atención de cómo hacen esta combinación del estado de ánimo de Ruben con sus adicciones y que va muchísimo a la mano sobre qué está pasando en la película y a mí me gustó mucho eso. Que además la película tiene en este detalle y otros muchos esta buena capacidad de hacer lo que debe de hacer el buen cine, ¿no? Que es expresarnos a través de las acciones de los personajes. El personaje no nos dice cómo se siente, pero nosotros lo vemos o lo escuchamos y entonces podemos verlo a través de, como bien dices, tiene muchísima ansiedad, tiene muchísimo estrés, está por quedarse sordo, muy probablemente, y entonces, pues necesita ciertas cuestiones que le permitan desahogarse o liberarse de eh, 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 toda esta angustia que le está provocando, no nada más la pérdida del sonido, sino también El no estar con Lu. el no estar con Luya y el cambio completo de su realidad, ¿no? Porque de ser un hombre que está en una gira con Lu, en la que pues les va bien y ya tienen un cierto ritmo, hay como estos planes Y ya tienen de su rutina. su rutina y ya tienen además estos planes de disco y todo lo demás, ¿no? Y de repente esta situación le pone un alto y lo obliga a confrontarse a esta cuestión que además hemos hablado de esta comunidad a la que tiene que ir para buscar adaptarse como sordo ahora, que él no se acepta como sordo en un principio, eso también hay que mencionarlo, pero cuando llega a esta comunidad eh, es interesante porque es una comunidad que tiene como, eh, no sé si llamarlo, pero tiene ciertas características que son similares a las de un centro de rehabilitación, porque le dicen, tienes que dejar acá, entrégame las llaves de tu coche, entrégame tu Celular. celular, y de repente uno dice, ah, caray, pues sí, tampoco es como que como que qué le está pasando, ¿no? Como que hubiera cometido alguna cuestión, o hubiera tenido, tocado fondo o algo por el estilo, ¿no? Pero es parte de lo que tiene que hacer para asimilar y poder vivir un poco mejor esta relación, ¿no? Y entonces, pues obviamente se tiene que quedar él. Y Sí, Luz se va completamente aislado del mundo. completamente aislado del mundo y Luz se va y en una comunidad de sordos donde ahora todo pues funciona de manera diferente y donde no le queda otra más que pues irse adaptando, ¿no? Porque tiene estos No, y tiene detalles, que aprender literalmente un nuevo idioma. tiene que aprender un nuevo idioma. Porque al principio, pues está ahí, es el momento en que más solo está, porque se acaba de ir Lu y realmente no puede hablar prácticamente con nadie porque apenas está aprendiendo su idioma. Y está enojadísimo, porque te Está acordarás, muy enojado, enojadísimo, porque porque él no quería quedarse. no, y además, pues no quiere ser sordo, ¿no? O sea, está en este rechazo de pérdida del oído. Hablando, por ejemplo, de esto de los cigarros y de otro momento que me gustó mucho eh, por cómo expresa lo que siente Rubén, cuando va a la escuela de sordos, ¿no? Lo llevan y están los niñitos aprendiendo
y le piden que se presente, ¿no? Y le van a enseñar las letras para que pueda deletrear su nombre. Y antes de que lo pueda deletrear con, bueno, no sé si la forma correcta sea deletrear, pero que lo pueda expresar a través de De lenguaje. señas, de lenguaje de señas, lo escribe en el pizarrón, ¿no? Y Lo entonces, escriben gigante, gigante, ¿no? O sea, unas letras enormes, con signos de interrogación. en y mayúsculas, y y subrayado. subrayado, que es pues una manera de gritar esta desesperación que él está sintiendo en estos momentos de esta impotencia, que también creo que la película nos transmite muy bien. Al menos a mí me pasó que cuando la estaba viendo y escuchando, pues dices, híjoles, ¿qué haría yo, no? Si me siento en esta situación donde ahora pues ya no puedo escuchar música, ya no puedo escuchar a alguien más platicando, no puedo escuchar el teléfono, no puedo escuchar el ambiente que me puede decir si está lloviendo, si alguien tocó a mi puerta o cualquier otra cosa, ¿no? Ya ahora escuchas y lo escuchamos así en la película como este sonido eh, vacío. Y aquí, por favor, si hay alguien que nos escuche que sepa más de diseño sonoro y música, usará los términos correctos, porque de repente esto de decir sonido vacío suena como algo raro, pero Sí, el silencio. es como este silencio, ¿no? Pero hay algo en ese silencio de sonido, ¿no? Y la película nos lo da también. Sí, pero sobre todo como que siento que en la película hay dos tipos de silencio, o bueno, el diseño sonoro juega con dos tipos de silencio. En uno que realmente no es silencio, porque sí nos ponen ciertos sonidos, con el objetivo de hacernos sentir la tensión y la ansiedad que está sintiendo Ruben. Pero a veces es silencio absoluto y ahí se transmite paz. Y eso Sí. lo dicen varias veces en la Bueno, película. yo creo que pasa al final, Ajá. pero al principio es como impotencia, ¿no? Como esta incertidumbre de... Sí, es como, bueno, y eso habla muy bien de cómo se lleva la historia, ¿no? Dependiendo del momento, el silencio va a significar una cosa completamente distinta. Claro, porque significa distinto dependiendo de cómo ve Rubén la vida en esos momentos, ¿no? Y además, porque creo que la película también nos va dando esta experiencia sonora de distintos tipos de, valga la redundancia, experiencias, porque no todos los sordos son sordos por completo, ¿no? Hay sordos que de veras no escuchan nada, pero sienten el ritmo o sienten la vibración, mejor dicho, y hay sordos que pueden escuchar algunas cositas por ahí, ¿no? Sí. Entonces es como todo este eh, recorrido, ¿no? Y que vayas, además, muy padre poder ver a través de la película como toda esta experiencia que tienen los sordos alrededor eh, del mundo. Porque lo vemos, por ejemplo, cuando está en el centro, cuando va con los niños, hay algún momento en el que ya está más integrado y uno diría, pero ¿para qué les va a enseñar a tocar La batería. con la batería, ¿no? Eh, Pero es que lo vemos y en la escuela de los niños sordos, la música era una parte fundamental. exacto. Les llevan a un bailarín de hip hop, les llevan un Hay un pianista, pianista. Ruben les enseña a tocar bueno, los tambores. O sea, a pesar de que no puedan escuchar la música sí sigue jugando un papel fundamental en sus vidas, en su enseñanza. Esta vibración, ¿no? Y este aprender a ser sensibles a otros estímulos, ¿no? Porque al final, si bien el sonido para algunos de ellos ya no va a estar ahí, sí hay esta posibilidad de que puedan percibir ciertas cosas a través de las vibraciones, ¿no? Sí, como cuando Ruben se pone a jugar con un niño en la resbaladilla de metal que Ujú. le pegaban y repetían las vibraciones. Sí, que fíjate que ahora que lo mencionas, estoy pensando en cómo la sordera eh, tiene una persona sorda puede caer en el aislamiento, ¿no? Porque el no escuchar podría estar orillando a una persona a
pues a no integrarse o a desconectarse del resto de las personas. Al menos puedo hablar por experiencia propia en este caso. Afortunadamente no estoy sordo, nadie se preocupe, pero sí he tenido gente en mi familia que con la edad, por ejemplo, van perdiendo el oído, ¿no? Y es muy curioso porque necesitan un volumen más alto, por ejemplo, algunas cosas, y para los que escuchamos bien, eso se vuelve incómodo, porque te molestan los sonidos tan altos, y además ya no saben adecuadamente cómo expresarse, cuál es un volumen de voz adecuado, cuando estás hablando muy bajito, cuando estás hablando muy fuerte, y entonces, por ejemplo, en mi caso, mi abuelita, pues se fue quedando no por completo sorda, pero ya no escuchaba muchas cosas. Entonces al principio, y en lo que también fue haciendo como este proceso de asimilar que estaba perdiendo el sonido, de repente hubo un periodo en el que se aislaba. Ya no podía participar de las conversaciones porque pues no nos escuchaba y no podía participar con nosotros. Y había actividades que ya quería hacer a lo mejor con la familia, como ver algún programa de televisión de repente, y ya tampoco lo podía hacer con nosotros, porque a nosotros nos molestaba, ¿no? Entonces estaba ahí como en un punto intermedio, y es algo que comentan mucho en relación a las personas que van perdiendo el oído, Bueno, ¿no? no solo el oído, cualquier sentido. O sea, Cualquier también sentido. una persona que va perdiendo la vista progresivamente también va a pasar por ese periodo de aislamiento. Que siento que las personas que ya nacen con esta capacidad distinta no lo sufren tanto así porque es todo lo que conocen. Claro, Pero una vez, pero por ejemplo, Ruben, que era baterista. No, a ver, vamos con Joe, que dice, todavía recuerdo la música que estaba escuchando cuando me quedé sordo. Porque él se queda sordo porque le explotó una bomba en la guerra de Vietnam. Y ese sentimiento de tenía esto y ya no lo tengo debe sentirse muy feo y la verdad es que espero nunca tener que si no, vivirlo. toquemos madera. Toquemos madera. Porque hay una pérdida, ¿no? Y como bien lo decías, alguien que nace sordo, pues no hay una pérdida, no puedes extrañar lo que nunca tuviste. Pero para alguien que tiene este contraste y además esta dependencia que todos tenemos, aunque no seamos tan conscientes, que creo que eso también es algo de lo valioso de la película, ¿no? El permitirnos hacer conciencia sobre qué tanto dependemos del sonido, qué tanto se complementa con el resto de los sentidos, pero además que nos permite revalorar a las personas que lo tienen. Y creo que aquí vale mucho la pena traer algo a colación que conecta con algo que tú mencionaste hace un ratito, ¿no? Joe le menciona a Rubén en algún momento ya cuando ha pasado su proceso, ya que se ha integrado bastante bien, ya que ha dejado de luchar por encajar, pero todavía tiene esta esperanza de recuperar el oído y de someterse a una cirugía y de alguna manera volver a tener su vida como la tenía antes. Y Joe le dice, es que tú tienes que entender que ser sordo no es ser discapacitado, ¿no? Y es como de esos momentos de wow de la película, ¿no? No, y sobre todo porque se lo dice, toda esa comunidad está construida bajo esa creencia de que ser sordo no es una discapacidad y no es algo que hay que tener que arreglar. Y por eso le dice, no estoy tratando de que tú vuelvas a escuchar, lo que estoy tratando es que tú tengas la cabeza bien. Exacto. En algún momento también Joe le dice, yo me quedé sordo en la guerra y después me volví alcohólico y perdí a mi hijo y a mi esposa. Pero no la No perdí las por el perdí alcoholismo. no las, ajá, las perdió por el alcoholismo, no por por Exacto, quedarse sordo. exacto, exacto. No fue el alcoholismo, sino fue justamente su incapacidad de conectar con las personas y de asimilar esta nueva situación. Pero además me encanta porque esto conecta con cualquier otro tipo de discapacidad, ¿no? Vaya, yo estoy aquí mencionándolas ya mal, justamente por esta forma que hemos sido enseñados alrededor de ello, pero me encanta esta perspectiva de la película, de hablar de cómo una persona sorda o una persona ciega o una persona que no puede caminar es una persona completa. Simplemente es una persona que experimenta el mundo de manera Distinto. distinta, ¿no? Y
creo que ese es uno de los grandes, grandes discursos que tiene la película, ¿no? En torno a permitirnos darnos cuenta que podemos experimentar y que podemos vivir el mundo y que podemos tener vidas completas independientemente de que estemos experimentando el mundo de una manera distinta a la que lo hace el promedio. Sí, bueno, y ese es completamente el mensaje de la película. Y yo no diría que esta película se trata de cómo Rubén se va convirtiendo en sordo, porque eso pasa al principio. Yo diría que esta es la película de cómo Rubén decide ser sordo. Sí, De cómo él se acepta como una persona sorda. y yo le agregaría, si me permites, Y cómo no es algo malo. de cómo Rubén aprende a escuchar el mundo a través de sus otros sentidos. Sí, Que no voy a decir exactamente cómo termina la película, tienen que verla por favor, tienen que escucharla por favor, pero para mí el final es uno de los momentos más espectaculares porque justamente es el momento en el que a Rubén ya le ha caído el 20 eh, a lo largo de la película y tiene esta capacidad de ver el mundo ahora de una manera distinta y nosotros con él, ¿no? Porque justamente él, en ese momento, en ese lugar donde está, no quiero ser más descriptivo de lo que debo, porque creo que la gente debe tener esa oportunidad de vivirlo con Rubén, pero se da cuenta que acaba de descubrir el mundo de una manera distinta a como lo hacía antes, ¿no? Y poder llegar a ese descubrimiento le toma muchos meses, le toma una lucha constante por tratar de recuperar algo que ya nunca va a ser exactamente igual. Y, y que al final creo que a todos nos puede pasar esto, ¿no? O sea, de repente estamos batallando porque perdiste a alguien de tu familia, porque perdiste una situación económica, porque quisieras estar en otro lugar. Y yo de repente digo que todo en la vida tiene solución y si no resignación. Y creo que en este caso es un poco este sentido de resignación, pero en un buen sentido de la palabra. sí, completamente de acuerdo. Oye, lo que yo te quería preguntar, ¿no sientes que sutilmente esta película tiene por ahí un toque medio religioso de pronto? A ver, ¿cómo eso no lo había yo Porque pensado? A ver, te elabora, voy a decir Sebas. por qué. Hay un punto en que Joe le dice que en estos momentos de quietud y él le está hablando de esos momentos de quietud y de estar en paz con el silencio, le dice que para él ese es cuando ahí encuentra el reino de Dios. Ok. Y al final hablabas tú de que hace un descubrimiento Rubén sobre sí mismo y lo hace justamente al estar viendo una iglesia. Sí, fíjate, yo no lo había yo visto así y ahora que lo mencionas, no sé si religioso como tal, pero sí espiritual sin duda alguna, Sí, creo que es ¿no? más espiritual que religioso porque no habla completo, o sea, se puede interpretar con cualquier religión, pero es justo más de esta paz interna, ¿no? Exacto. Que de hecho uno de los ejercicios que Joe le pone a Rubén en algún momento y del cual Rubén se ríe en un principio, le dice, a ver, te vas a ir a una habitación y en esta habitación necesito, te llevas tu comida y no vas a hacer nada en esa habitación. No puedes arreglar nada, no puedes mover nada. Si quieres o tienes que decir algo, vas a tener una libreta y una hoja. Y eso es lo único que tienes. ¿No? Y entonces, hablando de esta cuestión que tú mencionabas, religiosa, y que yo creo que también tiene que ver más con lo espiritual, eh, me parece, y además creo que lo podemos relacionar mucho con esto que hemos estado viviendo todos, esto es un poco como esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que nos obligó a todos a estar en nuestras casas, en algunos casos con la familia, a otros nos tocó estar solitos porque pues vivimos solitos,
Y entonces había por ahí un meme que me parece muy gracioso, pero que tiene mucho de verdad y que creo que viene mucho ahorita al caso, porque se acordarán, y vamos aquí a hacer una conexión con otro director, pero Guillermo del Toro tenía esta exposición que decía En casa con mis monstruos. Y el meme decía, quédate en casa con tus monstruos. Y creo que esta cuestión espiritual de Rubén tiene que ver justo con eso, con el sonido y con el ruido, ya no exterior, sino el ruido interior que tiene el propio personaje, ¿no? Y entonces, eh, esto me parece un descubrimiento buenísimo, Sebas, porque me parece que al final toda la película está haciendo este camino en el que Rubén está aquietando su propio ruido interno. Sí, Y eso que tú mencionas, que hace esta conexión con la iglesia y que sucede todo con... Bueno, hay una iglesia en el final, eh, tiene que ver con que ahora ha conseguido este silencio que es completamente metafórico, simbólico, para hablarnos de esta paz que ha conseguido el personaje y de esta eh, reconciliación consigo mismo, porque además al final, y una buena película tendría que hacer esto, va resolviendo una serie de cuestiones, es decir, la cuestión que tiene que ver con su oído, que es lo que él quiere recuperar, pero también la cuestión que tiene que ver con su relación con Lu y que tiene una cierta codependencia con ella, no porque sea una relación mala, pero sí hay una codependencia con ella, ¿no? Y todo esto se resuelve al final. sí, todo se resuelve al final y la verdad es que esa última escena con Lu a mí también me parece de lo más bonito de la película, como ella no le tiene que decir nada y él entiende lo que le quiere decir y ella no, en realidad no habló. ¿Cuánto puede comunicar el silencio, no? ¿Cuánto puede comunicar el ¿Cuánto silencio? puede comunicar el silencio? Que se lo comunica ahí porque se conocen, porque se quieren, porque se han ayudado uno al otro, pero porque tienen que aprender y están aprendiendo y aprenderán a ser mejores en el uno al otro sin que sean uno del otro un bastón, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que No, eso... y sin estar adictos el uno al otro, ¿no? Exacto, Porque exacto, exacto, incluso cuando, porque lo dice en su momento, esta cirugía él además la quiere por Lu. exacto. Y cuando ya tiene la oportunidad de hacerla, Joe le dice, es que te escuchas y te ves como un adicto. Sí. Y es uno de los momentos más fuertes de la película. Es una de las grandes revelaciones, ¿no? Porque además eh, él tiene que entender que las cosas no las tiene que hacer por alguien más, las tiene que hacer Por sí mismo. por sí mismo, ¿no? Wow. No, la verdad es que yo acabo de hacer aquí varias descubrimientos, ¿no? Esta metáfora del ruido interno contra el silencio interno y entendido el silencio como algo positivo también, porque creo que en muchas ocasiones todos estamos acostumbrados a llenar el silencio, Sí. ¿no? Sí, no, lo ves en todos lados. Luego puedes estar en una mesa platicando con alguien y de la nada se acaba la conversación. Y es este silencio que le dicen incómodo y alguien tiene que hablar. Y no necesariamente tiene que pasar eso. Yo en algún punto lo dije con mis amigos. Les decía, a mí algo de lo que me gusta de nuestra relación es que podemos hablar de lo que sea, pero también podemos estar juntos sin decir nada. Y justo es ver que el silencio no es necesariamente algo bueno, también es la calma y a veces es lo que necesitamos. Exacto, exacto. Pero justo el poder estar en silencio con alguien, el poder estar en silencio contigo mismo, nos habla de un estado de paz, de equilibrio, eh, que muchas veces es difícil, ¿no? Por eso decía yo, quédate en casa con tus monstruos, porque es justo lo que a él le pasa. Ahora estar en este silencio lo confronta de una manera terrible, eh, a pesar de eso, ¿no? De ese silencio. Pero después justamente podrá reinterpretar ese silencio y reconciliarse consigo mismo, ¿no? Que creo que es parte de lo muy, muy bello que tiene la película, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, ahora sí ya vamos cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. Unas últimas impresiones que puedas decir de esta película
Que ya dijimos muchísimo de ella, pero vaya que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Creo que hemos dicho lo más importante. La verdad es que yo invitaría a toda la gente que no la ha visto a que la vea. Les recordamos que está disponible en En Amazon. Amazon. Es una película nominada al Oscar. Las nominaciones incluyeron mejor película, mejor guión, mejor actor de reparto, mejor Mejor diseño edición. sonoro y mejor edición. Y me parece que estos dos últimos Los ganaron. son los que ganaron. Es una película que yo les recomiendo. Déjense sumergir en la película, vean la película, pero escuchen la película. Es una película que uno tiene que permitirse experimentar con todos los sentidos de la mejor manera. Abran su mente a entender y a experimentar, valga la redundancia, este mundo como lo experimenta Rubén, porque creo que eso va a permitirles apreciar la belleza de esta película, que tiene esta capacidad de hacernos ver el mundo de manera distinta. Además, Escuchar al mundo de manera. y escuchar al mundo de manera distinta, definitivamente, que además sí han estado siguiendo como estas películas relevantes también de este año. El sonido del metal es del año, pues ya Pasado. antepasado, Pasado, ¿no? 2020. 2019, 2019, Cierto. 2019. Hay una película más reciente que toca un tema similar, que es Coda, Señales del Corazón se llama. Digamos que esa es como la hermana fresa o linda de esta película. Las dos valen la pena. Y también hay por ahí un cortometraje que se llama Audible, también nominado al Oscar. Coda también nominada al Oscar. Entonces creo que si ustedes tienen la oportunidad de ver las tres, pues todavía mejor, porque van a tener este nuevo panorama sobre el mundo. Y bueno, yo me quedaría justo con esto que mencionábamos, ¿no? Con aprender a escuchar con los ojos. Y eso se puede escuchar muy contradictorio, pero si ustedes ven la película, van a ver que no tiene nada de contradictorio y que tiene mucho de revolucionario y de sorprendente en cuanto a cómo vemos y cómo experimentamos y descubrimos y redescubrimos el mundo. Completamente de acuerdo. Y sí, The Sound of Metal es una película fuerte, se los digo. No, el principio sobre todo es difícil Confrontativa es difícil de ver y de escuchar, y de escuchar. porque sí lo es. Pero la verdad es que tiene un mensaje bien bonito. Por ahí les decíamos que ganó 2 Óscares, entre ellos al sonido, y que 2 personas mexicanas, 2 o 3, no me acuerdo bien, Creo que eran 3, si recuerdo bien. estuvieron trabajando justamente en el diseño sonoro de esta película y se llevaron ahí su Óscar a casa. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Sebastián Guerra, me acompañó el doctor Carlos Andrés Mendiola. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en este su club de cine y nos despedimos. Muchas gracias.